11:51 y vamos a hablar, porque se han conocido ya desde la semana anterior artículos que están directamente vinculados con la preocupación de los argentinos, con el tema del empleo fundamentalmente, después de lo que fue el tratamiento de la denominada ley de inviolabilidad de la propiedad privada, por lo menos con media sanción en el Senado, se volvió a hablar de la preocupación de los argentinos. Y está pasando por eso fundamentalmente, temas económicos, pero el empleo. Por eso tenemos en línea a Nicolás Tallariol, economista perteneciente a CEPA, que es el Centro de Economía Política Argentina, para que nos cuente, porque ellos también realizan lecturas de lo que está pasando y hacen o preparan informes en este sentido. Nicolás, ¿cómo estás? Marcelo Caferro te saluda desde LB7 Radio Tucumán. Hola Marcelo, ¿qué tal? Buen día. Buen día, gracias por tu tiempo. Bueno, ustedes hicieron un informe, tiene que ver con... en lo económico, con esto que en algunos artículos he leído preocupa, digamos, más que la corrupción ya en el país. Sí, nosotros hacemos un informe sobre empleo. Principalmente lo que hacemos es tomar la base de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo y ver qué nos muestra en el periodo desde noviembre del 2023, que es el último mes correspondiente al gobierno anterior, y abril, que es el último dato publicado. Sí. Lo que se ve en todo ese periodo es que 28.200 empresas cerraron, dejaron de declarar trabajadores, por lo cual uno puede entender que están cerradas. Son algo así como 30 empresas por día. Si lo miramos del otro lado del dato, lo que vemos es que hay 341.400 puestos de trabajo registrados que se perdieron en ese mismo plazo. Los datos son grandes, son bastante importantes. De hecho, en ese periodo ya supera la cantidad de empresas cerradas durante el gobierno de Mauricio Macri, por lo cual el dato es contundente. Si a eso le sumamos la cantidad de trabajo en negro que hay, que se estima alrededor del 44%, si le sumamos casi el 1.000.000 de trabajadores de apps de transporte y delivery, bueno, lo que vemos es que la situación del trabajo es realmente seria y compleja y preocupante. Bien, me decías entonces más de 340.000 personas. Sí, 341.400 puestos de trabajo registrados. Sí, ¿no? sí. Siempre los puestos registrados, que son los puestos que uno quisiera tener. Claro. Ahora, desde el punto de vista de la economía o de lo que se está leyendo, el gobierno avanzó con una serie de medidas, con una serie, lógicamente, de ajustes, y estos pasaban, o uno de ellos pasaba por una preocupación permanente de los argentinos, que era el tema de la inflación. Lo hemos hablado con otros economistas, que décadas atrás, la inflación, o sea, subían los precios, subían los salarios, subían los precios, subían los salarios, nunca se alcanza, pero era una preocupación constante por los porcentajes y todo esto. Pero ahora, si bien está dentro del marco de lo que se había propuesto en cuanto a bajar la inflación, el gobierno parece no se va a mover de ese objetivo principal, o por lo menos de lo que está mostrando. El tema del empleo preocupa, porque más allá de que la inflación pueda ser baja, el tema de la cantidad de gente que está sin trabajo es lo que definitivamente también va a impactar seriamente en la economía. Sí, claramente, tal cual. Que los niveles de inflación del gobierno anterior eran altos y había que frenarlos, eso creo que está fuera de toda discusión. Lo que había que ver es la forma en que eso se conseguía. Sí. Está claro que esos niveles de inflación no había que sostenerlos, pero bueno, ¿cómo bajar la inflación? Enfriar la economía o frenar la economía es algo que todo economista sabe, y que termina redundando en lo que tenemos hoy. Sí. Lo que debería haberse hecho es contener la inflación, pero no bajo estos preceptos. Lo que termina consiguiendo el gobierno es una victoria pírrica en la inflación. Es cierto, bajó la inflación. Ahora, lo cierto es que ¿cuánto es lo que cuesta bajar esa inflación? Bueno, claro, cuesta los niveles de empleo, cuesta los niveles de actividad, cuesta los niveles de pobreza, por lo cual ¿es una victoria el haber frenado así la inflación? Esa es la gran pregunta que tenemos que hacernos. Claro. Vos sos muy joven, pero en los 90 no teníamos inflación.
Ahora, sin embargo, se vivía mal también. Porque no, la inflación es un aspecto solamente de la economía, no es la Sí, economía en sí. sí, totalmente. Entonces, digo, no tener inflación, pero que no te alcance el sueldo o no tener trabajo para poder vivir, la verdad que no soluciona los problemas. Sí, de Entonces, hecho, esos son los debates de política económica que tenemos que dar. sí, de hecho leíamos la semana pasada un informe que daba cuenta que la gente decía que no llegaba a fin de mes, el 60% de las personas pasaba el 20% y de ahí se tenía que endeudar y empezamos a hablar de todo lo que está pasando con la morosidad de todo esto, pero no con una cuestión que tenga que ver con suntuosidad o con esparcimiento, sino que era para comida. Y para colmo de males, ya hoy tener un trabajo no te asegura Exacto, poder tener una vida sí, digna. exacto. Tal cual, no una vida lujosa, porque eso es agua de otro costal. Pero tener un trabajo hoy no te asegura llegar a fin de mes. Entonces, Sí. ese también es el gran problema. No solamente la falta de trabajo, sino que el trabajo en sí no te asegura una vida digna. Claro, Bueno, el sustento, porque además hay que ver que también hay aumentos nuevamente en educación, vuelve a aumentar de los servicios, sí se complica, porque en realidad como si no llegaba y te queda la meta mucho más lejos todavía. sí, tal cual. Y bienes fundamentales están en aumento de precio. Porque si uno dice, bueno, aumentaron los viajes a Cancún, Claro, bueno, sí, no se irá a Cancún y no hay tanto problema. Ahora, pero si te aumenta la tarifa de luz y de gas y de agua, si te aumenta la comida, si te aumentan los alquileres, si te aumenta la ropa, bueno, se hace mucho más difícil todo. Uno ya no tiene que dejar de consumir para seguir. sí, sí, es terrible lo que está pasando. Ahora, uno trata de encontrar, digamos, cambios, ¿no es cierto? Es decir, bueno, cómo se va a avanzar o cuáles son, y no estamos viendo los elementos, por ejemplo, para esa recuperación, que puede comenzar con las empresas para que dejen de despedir gente o para que vuelvan a tomar. Entonces también, por ejemplo, acá en Tucumán, nosotros con la apertura indiscriminada que se hizo con respecto al tema de la indumentaria, cerraron 2 textiles y las otras, una de ellas que es Topper, está con más de 1.000 trabajadores, con menos horas de trabajo, pagándoles indudablemente una proporción, respetando en el último acuerdo su obra social para que no pierdan servicios de salud, pero se hace complicado porque uno no ve la luz ahí al final del túnel, por lo menos en algunos rubros está muy complicado. En la mayoría de los rubros, te diría. Y de hecho estamos ante una situación en donde los empresarios también son los perjudicados de todo esto, porque terminan despidiendo personal porque no tienen cómo pagarlos. Argentina tiene una economía muy basada en el mercado doméstico, ¿cierto? Sí. Que explica el 60-70% de su producto bruto. El gobierno de Milei lo que intenta hacer es replicar el modelo agroexportador de finales del 1800. Entonces, uno se encuentra ahí que hay sectores ganadores como el agro, como minería, como petróleo y como finanzas. Ahora, lo cierto es que son sectores dinámicos, son sectores que generan divisas, lo que no generan es empleo, ni Claro. un derrame hacia la sociedad. Por lo cual, el resto de las actividades, comercio, industria, servicio, por donde lo miremos, la verdad que están en una franca caída. Eso hace de que el empleo no se recupere. Y los empresarios, por más que le bajen las condiciones de empleo, tampoco toman nuevo personal, sino que despiden porque no tienen consumo. Entonces, al no haber consumo, no hay que traccione a las empresas. Entonces el empleo se empieza a perder. Claro. Y por ahora entonces no, esta curva no va a dejar, digamos, de tener esa pendiente en descenso. No Bueno, mientras el modelo siga basado en esto de la exportación únicamente. sí, solamente, bueno, nosotros también, porque ahí las economías regionales es lo que se trata de proteger. Nosotros, por ejemplo, si bien somos la región NOA, no tenemos en la misma situación, por ejemplo, que Jujuy o que parte de Salta con el tema del litio y las provincias que no tienen ese tipo de minería o de regalías por las mineras, o donde vienen las inversiones o el RIC, es decir, no tenemos otras producciones, pero no esas, y es como que también cuesta con eso. Sí, de hecho hay un caso paradigmático en una de las mineras que contrató casi una ciudad entera
a China por los costos, por lo cual ni siquiera esos grandes sectores terminan derramando todo lo que podrían. El RIE, no tener una obligación de compra nacional, lo que se termina haciendo es importando la mayor parte de lo que deberían producir los proveedores locales. Entonces, ahí también tenemos otro problema. Claro, sí, es así. Nicolás, te agradezco mucho tu visión sobre el tema desde CEPA, con los informes que están haciendo. Seguramente nos vamos a seguir comunicando con vos, con ustedes, y le agradecemos mucho este aporte. Claro que sí. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Muy bien, ahí teníamos a Nicolás Tallariol, economista perteneciente a CEPA. El empleo se convirtió en la segunda mayor preocupación de los argentinos. Ubican el desempleo apenas por debajo del tema de la corrupción en algunos lugares como principales problemas del país.